Saludos amados, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Hoy le quiero hablar de un tema neurálgico, de un tema interesantísimo. Dentro de las diferentes congregaciones ya vimos que hay muchísimas filosofías, que cada uno elige, cada grupo eligió una filosofía de cómo agradar al Señor, de cómo celebrar sus cultos a el Padre Celestial. Pero dentro de todas debemos tener puntos neurálgicos, puntos centrales importantes que en ninguna congregación, en ninguna filosofía de estas congregaciones, de estos grupos religiosos, debe faltar. Y lamentablemente así es, falta ciertos puntos neurálgicos, no lo abordamos de la misma forma que dice la palabra del Señor. Y uno de ellos es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es la celebración que hacemos, una conmemoración, que es la palabra correcta, conmemoración del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia. Pero, ¿de dónde surge la cena del Señor? Surge de una fiesta ceremonial, de una fiesta que celebraba el pueblo de Israel, que el mismo Dios estableció que se celebrase todos los años. En el mes de abril, en nuestro calendario es abril, en el de ellos es Abid, pero en el calendario nuestro cae en abril. Todos los años ellos la celebraban con el propósito, con algunos propósitos específicos. Uno de ellos, de esos propósitos era, primero, recordar esa noche donde antes de salir del pueblo de Egipto, es decir, del país de Egipto, de la nación, el pueblo de Israel iba a ser sacado con mano poderosa por parte de Dios a través de Moisés. Pero esa noche antes, como el faraón estaba endurecido de corazón, el Señor tuvo que darle la última lección de su vida, y fue matar a todos los primogénitos de esa nación. Y entonces la Pascua recuerda que esa misma noche el Señor nuestro Dios envió a Moisés a decirle a todos los judíos, a todo israelita que se encontraba en Egipto: miren, esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Tomen sangre de un macho, un cordero, y úntele a los linteles de las puertas de sus casas, y ese ángel pasará por alto a sus primogénitos. Entonces, esa noche murió todo primogénito. Primogénito es el primer hijo de cada hombre en ese entonces de Egipto. Fue muerto. Se murieron por orden especial de nuestro Dios, porque no quería permitir el faraón salir de Egipto a su pueblo. Entonces, de los judíos, ni un primogénito murió por el hecho de que le hicieron caso a Moisés cuando se le ordenó. Dios a través de Moisés le ordenó: pinten los linteles. Los linteles, esa madera que queda alrededor de la puerta, lo que llamamos marco de la puerta, se pintó la parte de arriba con sangre de un cordero, representando a Cristo. Entonces, en la Pascua se recordaba ese momento. También se recordaba el mismo hecho de haberlo sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto, y se celebraba por 7 días. Se utilizaban pan sin levadura,
se utilizaban hierbas amargas y se utilizaba también vinos y cosas semejantes. Duraba 7 días la fiesta. A eso se le llamaba la Pascua. También ellos debían comer un cordero sin mancha, un cordero bien bonito, no podía tener defecto ese cordero, y también no debía quebrársele ningún hueso. Así como Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no le quebraron ningún hueso, así mismo debía ser el cordero. Entonces Cristo lo hizo literalmente. Eso que hacían con el cordero, Cristo lo hizo voluntariamente en la cruz del Calvario. Por esa razón, cuando venimos al Nuevo Testamento, miren, los cristianos que no entienden que hubo un Antiguo Testamento, un antiguo pacto, una antigua alianza que fue con el pueblo de Israel y Dios, y que no entienda que hay un nuevo que es entre Dios y todo aquel que acepta a su Hijo como su único y suficiente Salvador. Ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, antes de Cristo ascender a los cielos, Él celebró la Pascua, pero ahí mismo dejó instituida la cena del Señor, de Él, donde se utilizaría pan sin levadura, jugo de uvas, porque vid significa uva, jugo de uvas, y dando gracias debemos consumirlo, debemos ser parte de esa conmemoración, de esos emblemas santos. Y en esa cena el Señor dejó establecido, valga la redundancia, la cena del Señor, que cada iglesia, cada congregación lo celebra de una manera distinta. ¿En cuanto a qué? En cuanto al tiempo que lo celebra. Hay algunos que lo celebran cada mes, hay otros que lo celebran cada año, y hay otro grupo, incluyendo el nuestro, lo celebramos cada primer día de la semana, porque en la Biblia tenemos registrado que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana. No como quieren decir algunos grupos religiosos. Por ejemplo, los adventistas dicen que eso lo instauró la Iglesia Católica. Estuve conversando con un adventista y me comentaba eso. Y no es así. Los primeros cristianos se reunían los primeros días de la semana. La Biblia no especifica que era específicamente para partir el pan, para participar de la cena del Señor, sino que hacían un servicio el primer día de la semana. Y por esa razón nosotros lo asumimos así. Eso no quiere decir que la Biblia especifique literalmente que es cada primer día de la semana. Pero bien, ¿dónde está el asunto? De que, como dije, algunos lo celebran cada año, otros cada mes, y nosotros lo celebramos cada primer día de la semana, semanal. Unas congregaciones la celebran la cena del Señor con un pan con levadura, donde la Biblia nos habla y nos dice que es un pan sin levadura, porque eso iba a representar que nosotros debemos recordar ese sacrificio de una manera sincera, de una manera que sea la verdad que creamos. Y sin levadura quiere decir o representa que es sin malicia. Cada vez que nosotros vamos a participar de la cena del Señor, debemos recordar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Si no se hace pensando en ese sacrificio, y si no se hace pensando de que nosotros conmemoramos, recordamos que ese sacrificio tan grande fue para darnos vida a nosotros, entonces lo estamos haciendo de una manera incorrecta. Tanto si lo hacemos también con un pan con levadura, donde debe ser sin levadura. Algunas congregaciones hacen que solamente comen del pan, no beben de la copa, porque dicen que no es tan riguroso. Yo asistí a una congregación de los Testigos de Jehová y ellos solamente lo pasan por toda la congregación, mirándola, la observan y no hacen uso de ella. Donde la Biblia dice que debemos hacer
uso del pan sin levadura y el jugo de la vid. Tenemos eso registrado en 1 Corintios, en el capítulo 11. Ahí Pablo le está dando unas recomendaciones a los hermanos de Corinto. Primero comienza llamándole la atención de que algunos utilizaban esta cena para humillar a algunos hermanos. Se adelantaban trayendo primero, antes de celebrar ese ceremonial, comían muchísimo, llevaban mucha comida y hacían sentir mal a aquellos hermanos o aquella familia donde no había mucho o donde no podían llevar a ese momento, a ese lugar donde se celebraba la comida suficiente. Entonces Pablo los reprende por esa parte. Luego comienza a decir en el versículo 27, ahí comienza a hablar un poco más específico. Y dice Pablo en esa porción: miren, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió a sus discípulos diciendo: coman todos de él, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Asimismo tomó también la copa después de haber dado gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y así sucesivamente, amados, le va diciendo que no es una recomendación de él, sino que él recibió eso de parte del Señor y así mismo lo estaba enseñando. Y luego habla de tomar la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Es cuando usted hace uso de estos emblemas santos sin pensar, sin analizar, sin recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor. Lo toman para que el pastor no diga, lo toman para que los hermanos no vean que están en pecado o que han fallado, lo toman para hacer creer otra cosa y no pensando y no haciéndolo de tal forma de que se considere el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, que es lo que debemos ver en cada conmemoración en la cena del Señor. Y algunos nunca comen, nunca beben de el pan sin levadura y el jugo de la vid, haciéndose oídos sordos de lo que dice la palabra del Señor, donde dice en los evangelios que el que no come su cuerpo, su carne, y no bebe su sangre, no tiene vida con él y no está haciendo lo correcto delante del Señor. Ustedes lo pueden leer ahí. Nosotros, amados, debemos acercarnos lo más posible a lo que el Señor ordenó. Y esa es la tarea de cada uno como cristiano. Que el Señor nos ayude y nos proteja y nos ayude a entender su palabra. Y en cuanto a este tema, que nos abra ese entendimiento para que logremos meditar y afirmar lo que el Señor así nos dejó establecido. Que el Señor te bendiga. Bendiciones de lo alto y nos vemos en el próximo video, si es que Dios no lo permite.